Muchísimas gracias a la profesora Ninosca Rodríguez, que nos ha dado no solamente la bienvenida, sino ha tenido eh, todo el trabajo de coordinación de estos ciclos de foros sobre petróleo y gas, eh, que hemos arribado a su tercera edición, muy exitosa hasta ahora, con lo cual el día de hoy no va a ser la excepción. Dentro de los ciclos de foro de petróleo y gas, nos convoca el día de hoy un tema por demás interesante. Cómo la industria energética en general y el derecho pueden hacer que generen las instituciones necesarias para rehabilitar la economía venezolana. La realidad geológica venezolana, todos lo conocen. Venezuela es el primer país con reservas de crudo y quizás quinto o sexto en el mundo con reservas de gas natural no asociado. Nos condiciona de una manera casi indefectible a vincular nuestro progreso económico, nuestro desarrollo como país a la industria de los hidrocarburos. Es imposible desligar una de otra. En el año 2023, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, precisamente por esta situación, dedicó sus jornadas nacionales a ello, llegando a unas conclusiones y unas recomendaciones que hoy en día tienen mayor vigencia que nunca, y los invitamos no solamente a adquirir el libro, sino a asistir a estas grabaciones. El 2026, sin embargo, trajo consigo una voluntad de poner de manifiesto el crecimiento económico con la reactivación de la industria. Una industria que, siguiendo las metáforas, algo que es muy característico de nuestro invitado de hoy, está llena de trampas. Esas trampas geológicas, esas formaciones rocosas que generan que se acumulen en un yacimiento los hidrocarburos. Bueno, la industria petrolera está llena de trampas. Esas trampas son, por ejemplo, que se requiere una importante inversión financiera de equipo, de tecnología y de personal. Otra de las trampas que tenemos es que está vinculado a los ciclos económicos. En tercer lugar, a la actual carrera por nuevas formas de generación de energía alternativa que sustituyan el petróleo y el gas. Hoy en día también se pone de manifiesto otra de las trampas, que es esos tumbos geopolíticos que ocurren en la historia de la humanidad, y finalmente las instituciones, y no el derecho, y para ello le voy a pedir a José Rafael que también haga una explicación sobre ello, que busca conciliar los intereses de todos los actores. Pues bien, mira, con la ley orgánica de hidrocarburos, definitivamente se da un giro copernicano a las instituciones que gobernaban esta actividad hasta el 2025. Y esas instituciones que gobernaban hasta el 2025 nos trajo hasta acá. Pero ese cambio, lo digo en positivo, también trajo nuevos retos. Entre ellos, el paradigma de la viabilidad, de la rentabilidad y del equilibrio económico de los proyectos, usando como herramienta la optimización de los procesos, pero a costa de una amplísima discrecionalidad. Ese reto de la discrecionalidad solo puede ser sopesado con algunas reformas a la reforma. Como bien han advertido recientemente líderes de la industria, tanto el presidente de Chevron como el presidente de ConocoPhillips, han indicado la necesaria reforma de la reforma. Hoy el doctor José Rafael Bermúdez, quien con sus estudios, pero sobre todo con su experiencia real en esta actividad, nos va a abordar este interesante tema. José Rafael, para quienes no lo conocen, fue profesor de los posgrados de Derecho tanto en la Universidad Central de Venezuela como en la Universidad Católica Andrés Bello, y profesor invitado en la especialización de finanzas de IESA, y actualmente es profesor de la Universidad Monte Ávila. Formó parte del equipo que negoció el tratado para evitar la doble tributación entre Venezuela y los Estados Unidos,
y en su carrera profesional es conocido como representante de muchísimas empresas internacionales que ejecutaron muchos de los contratos más importantes de ingeniería, procura y construcción de plantas e instalaciones industriales para petróleo y gas, para generación eléctrica, para petroquímica, como por ejemplo los complejos industriales del Tablazo, para Guaná, Morón, José y en otras regiones y tantas regiones de Venezuela. La actividad de hidrocarburos y su marco contractual o de su desarrollo contractual puede estar visto de una manera de los contratos petroleros propiamente dichos, que son los que vinculan con la actividad propiamente dicha, como es la actividad primaria, la actividad de transporte, almacenamiento, eh, mejoramiento, refinación y comercialización del crudo, pero también hay contratos que no son strictus sensu petroleros, pero muy vinculados a ellos, como son los contratos de servicio a la industria petrolera, algunos de ellos mencionados sin mayor regulación en nuestra nueva ley orgánica de hidrocarburos, pero también existen los contratos vinculados a la actividad, no como prestación de servicio, pero sí de financiamiento de proyectos y de ingeniería de procura y construcción. Sobre esa base, quisiera preguntarle a José Rafael, y ya no quitarle más ni un minuto, dada su experiencia con estas empresas internacionales que precisamente han ejecutado este tipo de contratos, José, ¿cómo crees que evolucionará ese mercado respecto a la infraestructura que actualmente tiene la industria venezolana y que sin duda requiere recuperarse? Bienvenido, José Rafael. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo primero es alegrarnos porque Venezuela tiene a partir del 3 de enero, tiene un futuro que no se vislumbraba antes. Venezuela está bajo la órbita de poder y de influencia de los Estados Unidos. En diciembre emitieron un documento donde eh, eh, proclaman que la prioridad en el hemisferio en el hemisferio para los Estados Unidos eh, para los Estados Unidos es este hemisferio. Eso es bien importante y eso se refleja después de lo que ocurrió el 3 de enero, se montó una arquitectura jurídica muy sofisticada, ¿no? Órdenes ejecutivas, licencias, inmediatamente, gracias a ellas Venezuela pudo exportar petróleo casi inmediatamente, también oro, etcétera. Y esas licencias y ese andamiaje que se diseñó rápidamente permite que el dinero vaya a cuentas en los Estados Unidos que están protegidas de embargos de acreedores, que tenemos muchos, y además que el destino de los fondos vaya a la población venezolana que necesita, está en una situación muy precaria, ¿no? Yo creo que eso es la buena noticia. Ahora, lo que se quiere hacer, y Estados Unidos está comprometido con ayudar a Venezuela, no es en base a darnos dádivas, ¿no? Venezuela afortunadamente puede pagar su propia reconstrucción. Sin embargo, el trabajo que hay por delante es muy grande y ese trabajo comprende no solamente eh, contratos, normas, sino también una reconstrucción institucional muy grande. Ahora, en cuanto a lo que me preguntas, Juan, eh, sobre cómo van a evolucionar los contratos de ingeniería, procura y construcción en esta nueva era de Venezuela. Veamos un poco cómo eran en los años 80, 90 y los primeros años de este siglo. Eh, Era frecuente que el Estado que tenía dinero o inversionistas, algunos privados, otros extranjeros, firmaban, invertían y hacían grandes plantas, grandes proyectos de instalaciones industriales. Y las vemos cuando tomamos carretera. Esas grandes plantas se construyeron bajo contratos a precio fijo, que se llama en inglés lump sum, con cláusulas escalatorias, sobre todo la porción en bolívares, ¿no? Y esos contratos
se llaman Greenfield porque se trabaja desde cero. En el terreno donde va la planta industrial no hay nada. Tiene la ventaja de esos contratos de que eh, toda la responsabilidad la asume el contratista que debe entregar la obra llave en mano. Son proyectos nuevos, tienen garantías, los repuestos están disponibles y toda la generación, toda la documentación técnica se tiene en ese momento y se puede colocar en grandes cuartos, que en esa época, en los años 80 y 90, en físico, lo que llamaban todo el cuarto con toda la data del proyecto. Y allí estaban los planos de lo que se iba a construir y después, como esos son proyectos que toman 3 años o más, está los planos que en inglés llaman as built, es decir, como construido. Bueno, ese tipo de contratos, por la situación económica de Venezuela, no se van a repetir, en mi opinión, por mucho tiempo. Y eso lo recojo de opiniones de la industria. Venezuela por el contrario, tiene que rehabilitar, tiene que resucitar una cantidad de plantas industriales, no solamente, o de instalaciones industriales, no solo en petróleo y gas, sino también en petroquímica. En petroquímica hay muchas plantas que no están funcionando o funcionan muy por debajo de su capacidad instalada. Hay dos proyectos excepcionalmente que son Metanol de Oriente y Supermetanol, que tienen socios Eni y Mitsubishi, que han sido muy bien administrados y son muy rentables, pero son la excepción. Las plantas de Pequibén tienen requieren muchísimo trabajo. Incluso hay técnicos que he hablado con ingenieros que dicen que algunas plantas en el tablazo no resulta antieconómico resucitarlas, ¿no? Entonces son contratos que se llaman, ya no son Greenfield desde cero, sino contratos que los llaman Brownfield, porque el terreno es un terreno sobre el cual ya hay instalaciones industriales. Ahora, ese es el trabajo que vamos a ver en Venezuela, no solo en el sector petróleo y gas, sino también en el sector eléctrico. Para poder generar, para producir petróleo, se necesitan plantas termoeléctricas, hidroeléctricas. Ese sector está, hay un trabajo monumental que hacer ahí para reanimar, e incluso instalar una cantidad de plantas cuyas turbinas y equipos se importaron y nunca se llegaron a instalar. Esos son trabajos que básicamente tienen algunas dificultades técnicas y reuniones con ingenieros sobre el tema, me explican que el contratista se enfrenta a, primero, seleccionar el contratista. Entonces, lo lógico es que se hagan concursos competitivos. Los contratistas van a ver una cantidad de instalaciones que tienen una cantidad de años fuera de servicio o funcionando por debajo de su capacidad y no es posible conocer el estado real de la planta hasta que físicamente se intervengan los equipos. Los planos a veces están incompletos o no se consiguen los planos as built. Hay equipos que tienen que desmontarlos. Es una especie de reingeniería, ¿no? En lugar del montaje de la planta, tienen que desmontar buena parte de la planta y muchos de esos equipos solo pueden evaluarse después que han sido desmontados. Esa incertidumbre es el origen de otra cantidad de problemas, ¿no? Porque los equipos tienen décadas de operación, algunos se han deteriorado no por el uso, sino por el desuso. Otros están obsoletos. Muchos fabricantes se han fusionado con otras compañías o han descontinuado las líneas de producción de esos repuestos. Los sistemas de control son tecnologías obsoletas. O sea, las antiguas plantas tenían una cantidad de sensores, etcétera, pero hoy en día eso todo es mucho más electrónico. O sea, hoy en día cualquier componente de flujo de electricidad, de agua, que también se necesita, por cierto, y hay problemas allí. Todo eso, todas esas piezas y partes donde en algún momento ocurre un paso del proceso, tienen sensores electrónicos. Incluso ya la inteligencia artificial puede determinar cuándo y dónde está la falla, incluso puede prever dónde puede ocurrir la falla. Entonces, bueno, otro problema que parece mentira, pero es importante, el personal técnico que conocía las plantas y ustedes cuando van en carretera, los que escuchan este evento,
cuando ustedes van en carretera y pasan por Morón, y cuando pasan en Oriente, pasan por el complejo de José, cuando van al Tablazo o Paraguaná, bueno, ustedes ven allí que hay plantas que sencillamente no hay señales de vida, están paradas. Peor aún, el personal que conoce las plantas se jubiló o emigró, etcétera. Entonces, todo eso supone, y creo que si hay tiempo podemos hablar al final un poquito de eso, que las formas contractuales van a ser distintas. No van a ser el típico contrato de ingeniería IPC típico que conocimos en la época en que Venezuela estaba creciendo y tenía futuro. Ahora tenemos que reconstruir todo eso. Sí, José Rafael, definitivamente lo tenemos que reconstruir con tecnologías nuevas y con parámetros también nuevos, ¿no? Tú hablabas de la regeneración del sistema eléctrico venezolano y es fundamental para que operen las facilidades de producción, de transporte, de almacenamiento, incluso en condiciones de seguridad, pero también bajo parámetros, parece mentira, de normas ESG, es decir, producción de electricidad que no contamine. Las empresas más importantes del mundo están se Sí. sienten responsables también de cumplir con esas normas. Es decir, tenemos un paradigma distinto del que ya se comenzaba a ver en los años 90. También este, eh, es importante hablar de que para completar todo ese tema, no solamente hablar de la nueva tecnología, de este nuevo paradigma, de las normas ESG, sino también que muchos de los equipos y la facilidad de producción fueron objeto de expropiaciones y son objeto de litigio, lo cual representa un desafío también para los nuevos inversionistas. Pero tomando en cuenta todo esto que nos ha indicado, eh, hay adaptaciones que creo que, ya como lo decíamos al principio, ya hay capitanes de la industria que ya se han pronunciado hasta el día de ayer que se requieren reformas, incluso en esta ley orgánica de hidrocarburos, y además para extender ciertas prerrogativas para todo el ecosistema que forma parte de la industria. Pero, ¿por dónde empezamos, José Rafael? ¿Cuáles son las adaptaciones que tú crees que tienen que hacerse los contratos petroleros para ajustarlo aunque sea estos parámetros de la nueva ley? Bueno, en estas 3 semanas he hablado con muchos ingenieros, muchos venezolanos, otros extranjeros en los Estados Unidos. Y todo indica, y vienen, por cierto, hay mucho interés, vienen ahora a finales de marzo y vienen en abril, vienen algunos en grupos, vienen visitas grupales para a Venezuela, precisamente a ver un poco más de cerca lo que está ocurriendo y a entrevistarse con autoridades, a entrevistarse con las empresas venezolanas de ingeniería que gracias a una política que tuvo PDVSA durante los años 70, 80 y 90, hay una ingeniería nacional especializada que aprendió mucho en consorcio con las grandes empresas extranjeras. Y yo creo que ahora tienen mucho que aportar, ¿no? Ahora, la atención va a estar puesta en cómo se van a adaptar los contratos petroleros. Eh, Cómo se van a adaptar a la ley reformada en enero, las empresas mixtas que se crearon cuando en 2007 se le quitó a los inversionistas privados la posibilidad de operar los campos. Ahora pueden operarlos, incluso ahora pueden comercializar su petróleo. Eso es un avance. También se espera ver cómo se van a adaptar a la nueva ley las asociaciones estratégicas, que fueron 4, que fueron creadas para extraer petróleo extra pesado de la faja del Orinoco y mezclándolo con diluentes, lo transportaban a José y allí en José lo convertían en un petróleo, en esos 4 mejoradores que se llamaron Sincor, Petrosuata, Amaca y Cerro Negro, son proyectos cada uno de más de $1.000 millones en esa época. Se va ahora a
van a adaptarse a esta nueva ley esas asociaciones estratégicas. De paso, el único proyecto de esos de esos mejoradores, como se llaman, que está funcionando bien, es el que donde está Chevron en una proporción 70-30 con PDVSA. O sea, los demás mejoradores tienen problemas, hay dos que no están funcionando. Eso da una idea de la gravedad del problema que enfrenta un país que quiere reanimar su industria petrolera. Ahora, hay otro tema que preocupa mucho y no solamente a nosotros los abogados, sino a la gente de la industria. O sea, ¿qué va a pasar con una cantidad de contratos, al menos 23, que se llamaron CPP, o sea, convenios de participación productiva? ¿Qué va a pasar con esos contratos que fueron firmados por PDVSA en los últimos años y sobre los cuales no hay ninguna información oficial? Y llama la atención que al final de la ley orgánica, reformada en enero, se expresa que conservarán esos contratos su plena validez. Bueno, la gente se pregunta, bueno, esos parlamentarios que levantaron la mano para aprobar una ley con esa disposición que está al final, algunos se habrá leído esos contratos. No hay información oficial, no hay información oficial sobre quiénes son los contratistas, etcétera. Entonces son temas que, como tú dices, son bien importantes y en realidad lo que quieren los empresarios serios, que son los que nos interesan, es que las cosas se hagan bien. Incluso muchos de ellos están esperando que se hagan en Venezuela, que PDVSA, porque además de esos proyectos, PDVSA tiene una cantidad de pozos que opera ella misma, sobre todo en el lago de Maracaibo y en el estado Monagas. Y se espera que los privados puedan participar en la operación de esos pozos con estos nuevos contratos de participación en las actividades primarias. eh, eh, ¿Para qué? Para de alguna manera elevar la producción rápidamente como se quiere. Pero están esperando rondas de licitaciones, lo que llaman ellos bidding rounds. Rondas de licitaciones que han hecho una cantidad de países en el mundo con metodologías que ya son bastante conocidas, casi que estandarizadas. Se hace un llamado a los interesados, se les entrega data sísmica, pueden visitar los campos, ven la información geológica, hacen ofertas y es el mercado, es la competencia de los postores lo que determina si las cláusulas sobre tributación, el government take, que ahora tenemos un monotributo, y son adecuadas, responden a realidades de mercado que dependen de cada pozo. O sea, y la ley es flexible para eso, pero no establece, permite de flexibilidad para ajustar el monotributo y la regalía, pero no establece procedimientos competitivos para licitar esos campos. Entonces, están esperando eso. Incluso hay papeles donde dicen, mire, Venezuela no puede inmediatamente hacer una cantidad de rondas de licitación de campos. Es necesario hacer una con algunos campos para demostrarle al mercado, para demostrarle a las empresas petroleras serias del mundo, que son las que nos interesan, demostrarle que Venezuela está haciendo bien las cosas. Si esa primera ronda funcionaría un poco como globo de ensayo, y si todo sale bien, lo que se aprenda en esa primera ronda se puede implementar en rondas siguientes. Y hay que recordar también que en Venezuela, en los años 90, se hicieron no una, sino tres rondas de licitación de campos y gracias a ellas tuvimos 32 convenios operativos. Entonces, bueno, yo creo que allí hay mucho trabajo que hacer, hay un reto muy grande y repito, son metodologías que son complejas, evidentemente, porque la parte financiera, la parte técnica y la parte legal es compleja, pero hay experiencia en el mundo abundante para hacer las cosas bien hechas desde el principio.
Y hablando de experiencia, José Rafael, quiero solamente para comprometerte aún más que están conectados a esta sesión, digamos, profesores y profesionales que tienen muchísima experiencia en el campo petrolero, como es el doctor Federico Araujo, y además en otras ramas. También tenemos a la profesora Claudia Madrid, a José Andrés Octavio, a Jan Araujo, eh, a Carlos Nieves, algunos periodistas especializados también de la fuente, están conectados, el doctor, por supuesto, el doctor Gabriel Juan, no sé si lo había nombrado, también está muy pendiente de esto y muchos de los que también están conectados, todos suman su experiencia para que en el día de hoy, digo el día de hoy no solamente en esta sesión, sino en la Venezuela que nos toca vivir, desarrollar y trabajar, tiene muchísimo que aportar. Basado en esas experiencias, tú hablabas de también hacer eh, importantes inversiones, pero para que se hagan las inversiones tienen que haber los inversionistas. Y hoy en día el dinero está como puesto en algunas empresas importantes, las que tú llamabas, las que nosotros queremos atraer, las que quiero que participen en esas rondas de licitación, si es que se dan esas rondas de licitación, ¿no? Pero también están nuevos actores, José Rafael. Hay lo que llaman el dinero institucional, grandes fondos que quizás en los años 90 y en los años 80 no se presentaban como en la primera fila, sino se presentaban simplemente como financistas de ciertos proyectos. Hoy en día hay fondos y, digamos, ramales de algunos fondos que están dirigidos a energía y a competir en buena lid con las grandes A&P. Pero en general, desde tu óptica y tu experiencia, ¿qué van a pedir estos grandes inversionistas, bien sean de las empresas de exploración y producción o bien sea del dinero institucional? ¿Qué es lo que van a pedir? ¿Qué quieren los inversionistas? Bueno, antes de hablar sobre lo que quieren los inversionistas, voy a veces una pequeña anécdota pinta una realidad. Y no solo quiero saludar a mis distinguidos amigos y colegas que están oyendo este programa, voy a contar una pequeña historia para dar una idea de la complejidad que es hacer una ronda de negociaciones o una negociación para crear una asociación estratégica. Y recuerdo que estábamos en el acto de graduación en la UCAP, frente a la aula magna, estábamos Oswaldo Anzola, profesor de muchos de nosotros, un gran abogado, Federico Araujo, a quien le mando un saludo, está en Madrid, y yo. Entonces empezamos a hablar, empezamos a comentar nuestra experiencia trabajando en esos grandes contratos. Y resulta que en algún momento determinado, como que nos cayó el níquel, ¿no? No, como que nos dimos cuenta de algo, que nosotros en realidad nuestro rol es Venezuelan Counsel en la transacción. Pero cuando nosotros en esas grandes transacciones trabajábamos 200 horas, bueno, en Cleary Gottlieb, por ejemplo, que fue la firma que hizo las últimas rondas, Cleary Gottlieb, ahí trabajaban 2000 horas. O sea, estamos hablando de que podemos aportar mucho, podemos hacer mucho, pero este es un tema muy complejo. Y el trabajo que hacía Cleary Gottlieb, recuerdo que Juan Sabo, húngaro, se entendía con Peter Karas, que era húngaro también. Ese trabajo no era un trabajo nada más de abogados, era un equipo complejo, integrado, con gente de finanzas y gente técnica que sabía de petróleo. Ahora, ¿qué quieren los inversionistas? Y con eso voy a tu pregunta. Miren, los inversionistas hoy en día tienen mecanismos, metodologías que me han explicado para medir el riesgo. Y ellos toman en cuenta el riesgo para invertir. Recuerden que a mayor riesgo, entonces eso depende de lo que van a ofrecer o lo que van a aportar. Bueno, para comprometerse a realizar esas grandes inversiones, porque, ojo, voy a adelantar esto.
es posible que tengamos inversiones relativamente moderadas, de 50, 80, 100 millones de dólares, para reactivar campos. Eso es importante que se hagan y se hagan rápido porque necesitamos exportar petróleo muy pronto. Ahora, ya para inversiones un poco más a largo plazo, yo veo que los inversionistas, por lo que le cuentan a uno, por lo que explican, tienen un dilema. Por un lado, quieren entrar en Venezuela, quieren estar aquí, quieren marcar, pues, tener marcar su territorio, ¿no? Sin embargo, es una industria que trabaja a muy largo plazo. El horizonte de una empresa petrolera es 20, 30 años. Entonces, ya para comprometerse a hacer ese tipo de inversiones, se encuentran con que no es suficiente una reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, no va a ser suficiente, por ejemplo, que se reforme una ley de impuesto a la renta, que es impracticable, que más bien funciona como un mecanismo que alimenta, retroalimenta la inflación. Entonces, van a necesitar mucho más que reformas legales. Y además, y me ha llamado muy bien, me ha causado muy buena impresión lo que me dicen unos petroleros. Ellos me dicen que, ojo, no, bueno, la industria petrolera va a crecer muy rápido, muy bien, pero ¿y el resto del país? ¿Y la electricidad? ¿Y otros sectores? Y fíjense bien, sin electricidad no es posible aumentar la producción petrolera, ¿no? Y el país necesita otros sectores para recuperarse. Y yo conversando con una amiga sobre el tema, encontramos la metáfora que se puede explicar con una metáfora, que es la metáfora de, de un equipo de fútbol. Eh, Imaginemos, vamos a imaginar que los distintos sectores de la actividad económica de Venezuela forman un gran equipo de fútbol. Y cada sector es un jugador en ese equipo que es el equipo Venezuela. Bueno, ¿contra quién va a jugar el equipo Venezuela? Ese equipo multisectorial. Bueno, va a jugar contra un rival muy poderoso, un rival temible. El rival es que tenemos 80% de pobreza, estamos dentro de los tres países más pobres en ingreso per cápita de América Latina, junto con Haití y Nicaragua. Eh, Hay un colapso en los sistemas de salud, un colapso en los sistemas de educación. Tenemos un problema de desnutrición infantil. No hay servicios esenciales y tenemos una deuda externa de 180.000 millones de dólares. Bueno, la inflación que el Banco Central dejó de publicarla en noviembre del año 2024 reinició la publicación. Bueno, sabemos ahora, a inicios de febrero, que la inflación del año pasado fue 475%. Bueno, ese es el rival. Es una especie de tarea titánica ganarle a ese rival que tiene el equipo Venezuela. Ahora bien, para ganar al equipo Venezuela, tenemos, eh, estamos buscando fichar a los mejores delanteros. ¿Ok? Vamos a fichar a inversionistas en petróleo, gas, electricidad y minería. Esos son los delanteros del equipo y pueden meter goles. Ojo, pero los delanteros de ese equipo necesitan el apoyo de los jugadores, es decir, de los gestores, de los sectores que están en el mediocampo. O sea, necesitan y quieren ver las instituciones, o por lo menos que se empiecen planes integrales de recuperación de los sistemas de salud, de educación, de servicios públicos que están colapsados. Hay plantas en Morón, hay plantas en Morón, no voy a mencionar la planta, que se han detenido meses por problemas de agua, porque una planta de tratamiento de agua que iba a colocar Pequiven no funcionó. O sea, para que se vea un poco cómo todo forma parte de un engranaje.
Y bueno, hablé de los delanteros y de los mediocampistas, pero ojo, el equipo necesita buenas defensas y un buen portero, ¿cierto? Y unos internacionales también, que ya vamos a hablar de eso también, José Rafael, ¿no? Sí, mira, el portero y la defensa son agencias reguladores confiables. O sea, todo el mundo espera que Venezuela tenga, como una cantidad de países de Hispanoamérica y del mundo, una agencia de hidrocarburos independiente de la empresa PDVSA, que es la que maneja el negocio de hidrocarburos. Pero además, en la defensa se necesita un sistema judicial confiable y un Estado que inicie la reestructuración de la deuda externa. Ahora, yo diría que ese equipo necesita unos directores técnicos. Entonces, además de esos directores técnicos, necesita la participación de instituciones multilaterales. O sea, Venezuela no puede salir adelante con un programa integral de recuperación sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Un poco la idea que se tiene es que son bancos efectivamente, Multilateral Development Banks, pero ojo, son mucho más que bancos. No solo están allí para prestar dinero, esas instituciones están allí para elaborar, para ayudarnos a emprender un plan de recuperación del país y a reconstruir las instituciones. Ahora, esas instituciones reúnen la experiencia acumulada de una cantidad de países que estaban en lo más profundo del foso. Eh, Ejemplo, los países de Europa Central que se desmembraron cuando colapsó la Unión Soviética y trabajaron en la recuperación de países como Chile y Perú, cuyas economías estaban devastadas. Además, han logrado que Chile, México, Colombia y Costa Rica eh, ya forman parte de la OECD, que es el club de los países ricos de este planeta, de las democracias más prósperas que tiene el país. Entonces, yo diría que, bueno, y están además ayudando, y si hay logros importantes en la recuperación de Argentina. O sea, la economía argentina ya está superando, ha reducido la inflación a cifras manejables y además está creciendo. El año pasado creció la economía argentina. Entonces yo diría que sin ese equipo, sin esos delanteros, petróleo, gas, electricidad y minería, eh, no podemos avanzar, pero también necesitamos los demás jugadores, que son las instituciones. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Eh, Y, ya podemos hablar y, después, si hay tiempo, de cómo, de la experiencia que tienen las instituciones, especialmente el Banco Mundial, en modalidades contractuales para contratos Greenfield, para recuperar plantas y asociaciones no, no, público-privadas. Ok, adelante. no, no, sin Pero duda lo vamos a hacer y no quiero quitarte ni un minuto, pero es increíble cómo la respuesta a lo que quería, a lo que deberían buscar estos inversionistas, se encuadra perfectamente con unas intervenciones muy interesantes que ha hecho nuestra querida profesora Rocío Guijarro, que nos ha hablado de que de nada sirve tener la mejor ley del mundo, que creo que puede mejorar, por cierto, si no hay seguridad jurídica, lo que implica no solamente reglas claras, José Rafael, como bien lo has dicho, sino que haya rule of law, que se cumpla la ley. Es decir, porque, digamos, el paradigma de que en el artículo 8 se establezca el arbitraje, lo único que te da garantía es para reclamar las indemnizaciones en un tribunal distinto al de venezolano. Pero ¿qué pasa con el día a día del cumplimiento? Ese también es muy importante en la seguridad jurídica, que va vinculado, como decía Rocío, como decías tú, con el respeto a la propiedad, ¿no? El profesor Gaspar Ariño Ortiz es célebre en la regulación económica cuando nos decía que no pudiera existir libertad si no se entiende perfectamente el concepto de propiedad. Igual pasa con qué hacer con las deudas y definitivamente lograr estabilidad económica. Y respecto a ese último punto, la estabilidad económica,
creo yo que van a jugar un papel muy importante esos técnicos que te vas a traer para el equipo de fútbol, que son las multilaterales. Porque los multilaterales, bueno, el dinero es importante, por supuesto, pero hoy en día nos han enseñado que más que el dinero es más importante el dinero inteligente. Es decir, es aquel financista que te dice, te voy a dar este dinero, pero tienes que usarlo de esta manera porque ya está probado que de esta manera te rinde más. ¿Cuál es el rol, José Rafael, que van a tener esos multilaterales? Bueno, yo voy a conectar con lo que estuve hablando, con lo que hablé anteriormente de los contratos para rehabilitar plantas. El Banco Mundial y otras instituciones han desarrollado metodologías que se han probado con éxito en una cantidad de países, países ricos, países pobres, Asia, África, etc. Son contratos que se distinguen con las siglas A en español, APP, Asociaciones Público-Privadas. En inglés es Public-Private Partnerships. Esos contratos básicamente tienen algunas características básicas, casi que en común. El Estado participa como un socio minoritario, el Estado está allí porque capitalizó los activos, el Estado está allí para vigilar pues que se cumplan las reglas contractuales, pero en realidad los privados son los que tienen la mayoría de las acciones. Los privados son los que tienen la responsabilidad de operar y son los que de alguna manera van a sacar adelante esas empresas. Yo puse como ejemplo Metor y Supermetanol. Ahí tenemos asociaciones público-privadas. Claro, son de otro tipo, pero en general la industria eléctrica tiene que funcionar bajo distintas modalidades de asociaciones público-privadas que van a depender de cuál es el estado de cada instalación, de los equipos que hay que instalar, que ni siquiera se instalaron, se importaron y no se instalaron. Y, pero yo lo que creo que va a ser más útil para propiciar y estimular el estudio de estos temas le vamos a pedir a Ninoska que por favor en el sitio de internet donde se cuelgue este programa, vamos a colocar por lo menos 15 obras en formato digital que obras colectivas que explican la experiencia que hay sobre asociaciones público-privadas. Y no es algo muy remoto, ¿ah? En Colombia hay proyectos porque de asociaciones público-privadas. Incluso son distintas modalidades. Pero lo importante es eso. El Estado está allí, forma parte porque capitalizó. Y ya no es, ojo, la antigua estructura, la estructura antigua que tenemos en Venezuela, y veamos cuál es la estructura usual en Venezuela. Teníamos las concesiones, ¿se acuerdan? Teníamos las concesiones. Y después teníamos una ley de contrataciones públicas. Bueno, la ley de licitaciones anterior fue superada y se dictó una ley de contrataciones públicas que fue un gran avance. Fue un gran avance. Sin embargo, la ley de contrataciones públicas no funciona, no tiene la flexibilidad para hacer estas asociaciones público-privadas. Y además de eso, la ley de contrataciones públicas tiene unas disposiciones posición de inferioridad respecto de el Estado que contrata, lo que se llama el ente contratante. Esa relación desigual entre el ente contratante y los contratistas nos viene un poco de Francia. Nuestro derecho administrativo está muy influido por Francia y que es una realidad muy distinta. Y la noción de servicio público, etcétera. Y esos contratos administrativos fueron evolucionando en Venezuela con distintas leyes que fueron saliendo y poco a poco ya la noción de contrato administrativo no tiene aplicación práctica, porque las últimas sentencias, y estamos hablando de sentencias de los últimos 10 15 años, del Tribunal Supremo de Justicia, son sentencias que sencillamente hablan de contratos con el Estado.
y los contratos con el Estado, de acuerdo con esas sentencias, algunas de la Sala Constitucional, vinculantes, aunque no diga el papel donde está escrito el contrato, voy a explicarlo así, aunque el papel no lo diga expresamente, en esos contratos con el Estado, que son prácticamente todos, se reputan incluidas una cantidad de cláusulas que se llaman exorbitantes, que permiten al Estado, con el pretexto de la utilidad pública y el bien común, permiten al Estado exigirle al contratista que haga cambios en el proyecto original, que impiden que el contratista detenga la ejecución de la obra por falta de pago de las valuaciones o de las facturas. O sea, pedirle al contratista que termine la obra si no le pagan es sencillamente algo además, no solamente asusta, sino que además es ilusorio. Y si ustedes recorren las carreteras venezolanas y salen de, de, de Caracas rumbo a Valencia, van a ver obras inconclusas y van a ver, y hay muchas más. ¿Por qué? Porque ningún contratista va a continuar. Los contratistas de obras no son bancos. O sea, ellos reciben un anticipo y ellos no van a trabajar si no les pagan. Entonces, eh, el tema de fondo es que los inversionistas dicen, ¿por qué yo, que estoy haciendo un contrato comercial? O sea, el negocio petrolero es un negocio. ¿Por qué tengo yo que someterme a una jurisdicción especial, que es la jurisdicción contencioso administrativa? Pero, epa, ¿por qué? Si esto es un contrato comercial. Y yo lo entendí, esa mentalidad la entendí en el Ministerio de Finanzas a principios de este siglo. Había unos funcionarios muy inteligentes y gente seria. Y hay ojo, hay en el sector público venezolano gente extraordinaria, capaz, eh, Ya. con mucho que dar por el país. Bueno, pero fíjense un poco la mentalidad. Discutíamos sobre por qué aplicar a este contrato petrolero, eso fue antes de las migraciones, por qué aplicar cierto tipo de normas. Y me han contestado, es que el petróleo, José Rafael, es la patria líquida. La patria líquida, o sea que el suelo de la patria, que es sagrado, se hace líquido, entonces eso es algo sagrado. A mí eso me impresionó, pero a un inversionista extranjero que viene a invertir, dice, bueno, un momentico, ¿yo? ¿Por qué? Si esto es un contrato comercial, esto es un negocio, ¿por qué tengo yo que someterme a una jurisdicción especial? Bueno, eso en Francia es así. O sea, en Francia, todo lo que tiene que ver bueno, los contratos comerciales no, pero los contratos que tienen vinculación con alguna utilidad pública o servicio público, están en una jurisdicción especial. Entonces, bueno, creo que hay mucho que hacer y repito, un inversionista se va a encontrar y se va a encontrar con temas como este. Bueno, eh, yo, yo voy a firmar un contrato ¿con quién? ¿Con una agencia? No, no, con PDVSA. Bueno, hace un mes me pidieron estados financieros de PDVSA. Resulta que PDVSA, Corpoelec, Pequiven tienen décadas sin publicar estados financieros auditados. Entonces, el inversionista busca mucho la institución con la cual van a tener que entenderse durante contratos a largo plazo. Pero sin duda, tú has puesto de relieve muchos aspectos que además están en sincronía con las intervenciones. Tú no sabes el debate y la sincronía que se está dando en este momento en el chat de esta maravillosa intervención que has hecho, José Rafael, ¿no? En primer lugar, valga, creo que la cuña, has hablado de las alianzas público-privadas. Eh, al respecto, digamos, tenemos una pregunta de Ernesto Ramírez sobre si es
las alianzas, la asociación público-privada puede ser, digamos, de alguna manera relacionada o diferenciada con los Bill Operating Transfer o los Bill Operating Transfer, que son conocidos en algunas jurisdicciones. Pero, digamos, más allá de encontrar esas diferencias, también vale la pena decir que la Universidad Católica tiene un programa sobre alianzas público-privadas, las cuales, que la información está en este momento en el chat para todos, y si lo están escuchando en diferido, por favor vayan a la página de la UCAP, de nuestra universidad, y allí definitivamente lo van a encontrar. Y respecto a esas cosas que construir, Guillermo García Moro nos decía, también es necesario instruir en ese equipo de fútbol los temas de FCPI, FCPA y fundamentos básicos y avanzados de compliance. Es decir, ese dinero institucional, ese dinero de las empresas de A&P va a fluir en Venezuela, o Rafael, en la medida en que exista no, seguridad de que están llegando al lugar adecuado, ¿no? Y ahí el rol hoy en día de tutelaje de segundo grado, de primer grado, como lo quieras ver, con todo el derecho de las licencias, ¿no? Te pongo estas ideas para que lo vayas discutiendo. Y finalmente el profesor Gabriel Ruán vuelve a tocar el tema de la discrecionalidad en la ley de hidrocarburos y cómo evitar propone hacer un foro para que hablemos de cómo minorar esa discrecionalidad, que tú lo pones de relieve con las cláusulas exorbitantes, atípicas en el contrato y en la legislación, por cierto, ¿no? O sea, cuando digo atípicas es que no están establecidas o no están negociadas allí y pueden salir como el conejo que sale del sombrero del mago, y cómo la regulación contractual privada puede ayudar a minorar esa discrecionalidad. Vamos a Rafael. Ya casi para terminar y redondeando alguna Sí. idea. Bueno, yo creo que un poco hay una metodología que utilizan los inversionistas para medir el riesgo y tienen un concepto que se llama la brecha de implementación. Es lo que llaman el implementation gap. Me explico. Y se mide con métodos que ya más o menos se utilizan y se conocen. El implementation gap es la diferencia entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la realidad, lo que ocurre en la práctica. Eso es muy importante para un inversionista. Y el implementation gap, no, de alguna manera, sirve para medir el riesgo que se asume. Ahora, eso de alguna manera se conecta con un poco la idea de derecho que tenemos normalmente en Venezuela. En nuestras facultades hemos entendido siempre, se nos ha explicado, el normativismo cuyo exponente más importante fue Kelsen, según el cual el derecho es un conjunto de normas. Entonces, cuando pensamos en derecho, imaginamos leyes, decretos, sentencias judiciales, etcétera. Ahora, hay teorías institucionalistas del derecho que son muy interesantes. Santi Romano es uno de ellos, pero hay nuevas teorías donde voy a colgar las obras en esa carpeta Drive, donde conciben el derecho no como un conjunto de normas. El derecho es un conjunto de instituciones y el Estado es la institución que comprende todas las demás instituciones. ¿Qué es una institución? Bueno, es una organización con fines, con personas que actúan de acuerdo con normas y con una identidad que sobrevive el paso del tiempo y sobrevive las personas que pertenecen a la organización, a la institución en un momento dado. Ahora, cuando una organización funciona de acuerdo con las órdenes de un jefe y no se aplican reglas que rigen su funcionamiento, tanto externas como externas, entonces ya no es una institución. Entonces, esa idea
ante la necesidad de construir a Venezuela, yo creo que como herramienta constitucional, perdón, como herramienta conceptual, resulta muy útil esa teoría institucionalista. Y lo voy a sintetizar de esta manera. Si el derecho es un conjunto de instituciones que tienen normas, ¿ok? Y que las cumplen. Si el derecho es un conjunto de instituciones, destruir las instituciones es lo mismo que destruir el derecho. Entonces, un país que es lo que ha ocurrido en Venezuela. Se destruyeron las instituciones y tenemos leyes que en definitiva no se aplican. Los derechos no los protege un papel firmado, no los protege una ley que está en una gaceta. Los derechos, y los derechos tienen valor, los protegen las instituciones. De nada sirven las leyes, los decretos, los contratos, sin instituciones que pongan en acción esos derechos y hagan valer esos derechos. Ahora, vamos a verlo en sentido positivo. Vamos a ver eso mismo en un sentido positivo. Si el derecho es un conjunto de instituciones, para construir el derecho es necesario construir instituciones. Y creo yo que esa es la gran tarea que se tiene. Instituciones que hagan cumplir esas normas. Rafael, casi ya para terminar, vamos a repasar algunas de las preguntas que hay en el panel. Eh, Eduardo Cartaya hablaba de la confianza, te las voy a decir todas y tú las vas respondiendo. Mira, perdón, antes de que vengas con otras, las modalidades Build, Operate, Transfer, son modalidades de asociaciones público-privadas y hay muchas más. Y repito, nosotros podemos estudiarlas, podemos aprender, pero la experiencia ya existe. O sea, no hay que inventar mucho, sencillamente estudiar e investigar, que bueno, no conocía que ya en la UCAP Sí, se están estudiando estos temas. Bueno, hace falta sí, señor. el conocimiento de interfacultades. Por favor, con las nuevas Sí. preguntas. No, no, primero un comentario de Raúl Inciarte y lo bato con tu último comentario, y es que él hablaba de las mallas circulares, ¿no? Y Venezuela tiene una realidad geológica y tiene una experiencia y una historia petrolera, pero no es suficiente eso. Ujú. También tenemos que formarnos, José Rafael. Y creo que dentro de esa malla circular están no solamente el ciclo de foros, sino el programa de hidrocarburos que va a presentar la OCAP y que luego hablaremos de ello, ¿no? Pascual Hernández habla de una sincronía de la ley de hidrocarburos, creando un tributo único, y qué pasa con los prestadores de servicios que no están vinculados a ese tributo, o él se hace esa pregunta. Y este, Nixon Colina, desde la sección de preguntas y respuestas, preguntaba, con eso quisiera terminar, voy a decir otra anterior, que es, Benjamín Lea decía, ¿por qué los invitados, los inversionistas extranjeros tenían que venir a Venezuela y no irse a otros países vecinos que parecen muy atractivos? Y quisiera finalizar con la última, que es, ¿qué aprender o qué traernos de la experiencia de los convenios operativos o de las rondas que se dieron en esa? Ya. Bueno, es cierto, con respecto a la tributación, la ley reformada de hidrocarburos simplifica el régimen tributario, establece un tributo único y excluye la aplicación de otros tributos. Sin embargo, la industria petrolera no funciona sola, funciona con una cantidad de contratos, una cantidad de operaciones económicas que no tienen un monotributo, que no se rigen por lo establecido en la ley de hidrocarburos. No tienen ese monotributo. Sencillamente tienen los mismos tributos, ojo, que tiene cualquier sujeto pasivo especial. Ejemplo,
un comerciante en la Candelaria. En las últimas jornadas de derecho tributario, y pronto y el presidente de la asociación, que es Juan Esteban Corodi, van a distribuir una cantidad de ponencias muy interesantes donde se demuestra que un comerciante, entre otras cosas, un comerciante en la Candelaria, que es sujeto pasivo especial, tiene que cumplir con 206 declaraciones tributarias en el año y casi todas conllevan pago. ¿Qué ocurre? Que eso lo que hace es estimular la economía informal. Y después una cantidad de tributos que se han venido desvirtuando, como el impuesto a la renta, resulta que es un impuesto al patrimonio, porque las empresas no, a los sujetos pasivos especiales les quitaron la posibilidad de hacer ajustes por inflación. Eso fue en el año 2015. Y evidentemente ya el impuesto a la renta no es un impuesto a la renta, es un impuesto también al patrimonio. Y el IVA venezolano, precisamente por incluir una cantidad de adelantos, de anticipos y de retenciones al IVA, ya el IVA no es un impuesto multifásico con un mecanismo de débitos y créditos. El IVA venezolano es un impuesto a los ingresos brutos, como lo es el impuesto a, eh, a las alcaldías, el impuesto a las actividades económicas que aplican las alcaldías. De paso, ese impuesto está demostrado en esas ponencias y que si una alcaldía está en el mismo, tiene en el mismo municipio a varios operadores económicos, el impuesto de 3%, que es el que se utilizó para ese ejercicio, no es 3%, es 10% o más, porque es un impuesto que se va incluyendo, los empresarios lo incluyen dentro de sus precios. Entonces, son tributos que están creando una sobrealimentación de la inflación. Y bueno, hay mucho que hacer en ese sentido, hay mucho que hacer en ese sentido. Y repito, no solamente reformas legales, reformas institucionales. Muchas gracias, José Rafael. Quizás para concluir, este, ¿por qué no haces una invitación eh, a los inversionistas a que vengan a Venezuela y a los profesionales de todas las áreas para que se formen dentro de los programas que la UCAP ha presentado y está preparando para ello respecto al negocio de los hidrocarburos? Bueno, Venezuela tiene desde el 3 de enero un gran futuro por delante. Tiene oportunidades que no tenían, no existían a fines del año pasado. Yo creo que si se hace bien, si se hacemos bien las cosas, Venezuela tiene todo lo que se necesita para ser un país extraordinariamente próspero. Y sobre todo, rescatando instituciones, vamos a lograr algo muy importante, el capital humano que Venezuela tiene en el exterior, en empresas privadas, públicas, en la academia, etcétera. Esos jóvenes yo creo que van a regresar. Ahora, ese regreso está sujeto a que hagamos bien las cosas. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido, digamos, maravilloso. Quizás citando al maestro Cruz Diez, qué maravilla es ser joven en Venezuela, porque hay que reconstruirlo todo, ¿no? Y para ello se necesita talento, trabajo y mucha imaginación. Tú que tienes tanta vena artística, sé que, y además, tanta experiencia y tanto compromiso como muchos de los que nos acompañan hoy, a los cuales agradezco su presencia, repito, al profesor Federico Araujo, al profesor Gabriel Juan, a José Andrés Octavio, a Claudia Madrid y al resto de todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Creo que ha sido una experiencia magnífica y a todos quiero invitarlos que no solamente que estén pendientes de los próximos ciclos de foro de hidrocarburos que tiene la Universidad Católica de Venezuela, sino su programa sobre el negocio de los hidrocarburos, el petróleo y el gas. Va a ser algo de lo cual
no se van a arrepentir y que va a generar muchísimo valor en su oferta, no solamente académica, sino profesional. José Rafael, de nuevo, muchísimas gracias. Esto no fue un foro para saber cuáles son los cambios que requieren los inversionistas. Aquí se tocaron temas de filosofía y temas de fondo importantísimos para la economía venezolana. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias y saludos a todos. Los invitamos a que nos vean también por YouTube. Muchísimas gracias a todos.